tenemos una coyuntura anterior desatada en estos días alrededor de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia. Pues no solo invito a toda la ciudadanía, en este caso bogotana y cundinamarquesa, a encontrarse en la Plaza de Bolívar el viernes a las 4 de la tarde en la manifestación que espero sea inmensa por la soberanía, por la dignidad de Colombia, en respuesta a la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca tanto del presidente de los Estados Unidos, Trump, como de sus amigos más directos, ubicados casi todos en el estado de la Florida, que en el caso de los colombianos he hecho debates desde hace 25 años de su articulación con el narcotráfico en Colombia. Y ahí el origen del problema. No es que haya fracasado la política antinarcóticos colombiana, que es antinarcotraficante, no antinarcóticos. Hay una diferencia en separar sustancias inertes de las personas que por codicia realmente están detrás del negocio. La política antidrogas de Estados Unidos desde hace 50 años lucha contra las drogas sin disminuir un gramo el consumo de narcóticos en los Estados Unidos y en Europa. Al contrario, está aumentando en el caso europeo y se está transformando en el caso norteamericano de cocaína en fentanilo, que es 30 veces peor. Fracaso total en el frente del consumo, es un fracaso de una política elaborada hace 50 años, que tiene como contraparte en los países donde se producen narcóticos y donde salen exponentes del narcotráfico que se han subordinado a grandes mafias internacionales en Estados Unidos, en México, en Albania, en Italia, en Francia y en otros países, y que no están en las lanchas que con misiles lanzan sobre el Caribe y atacan y matan ya 27 personas, que llevando o no cocaína, se trata de personas pobres, que lo hacen por conseguir algo de dinero, o inocentes, no se ha hecho la investigación bien, y que no son el camino para ninguna eficacia en la lucha contra los narcotraficantes que no están en esas lanchas. Esto he querido, después de oponerme completamente a un genocidio en Palestina, el cual no ha sido contundentemente rechazado por el gobierno de los Estados Unidos y por varios países de Europa, nos ha llevado a un segundo enfrentamiento. Los misiles que caen en el Caribe son los mismos que caen en Gaza. Y otra vez sobre personas inocentes desde el punto de vista de su responsabilidad mayor en la actividad narcotraficante. Los narcotraficantes viven en Miami, viven en Nueva York, viven en Dubái, como lo he demostrado, viven en París, viven en Madrid. De Dubái se han ido a Madrid por efectos de la guerra misma. Y muchos de estos grandes capos colombianos, pero sobre todo internacionales, no han sido perseguidos ni en sus capitales, ni en sus bienes, ni en sus finanzas internacionales. Solo lo hemos hecho los colombianos dentro de Colombia, no más allá. Y de esta manera es muy paradójico que ante la mayor capacidad que ha alcanzado el gobierno colombiano, en mi gobierno, contra los narcotraficantes, tengamos un ataque tan brutal y tan mentiroso, calumniador, como el que viene de unas figuras políticas de los Estados Unidos, no todas, entre ellas lamentablemente la del presidente Trump,
que actúa con vísceras y no con cerebro. Esa distancia en la reacción, a mí me ha tocado estudiar años, libros, datos de lo que ha acontecido con el narcotráfico en Colombia, ha permitido que del lado del gobierno de los Estados Unidos un personaje colombiano y norteamericano haya tomado la función que debería tener el embajador de Colombia en los Estados Unidos, la labor de la señora canciller, la labor de un embajador de los Estados Unidos en Colombia que desde hace años no tenemos, o la labor de los responsables de la política antidrogas que venían aquí a esta mesa a dialogar con nosotros en el gobierno de Biden y que dejaron de venir. Ellos ya no están en sus cargos, los echaron, pero están nuevos que la verdad creo no han entendido ni jota, decimos en Colombia, de lo que es el narcotráfico colombiano y el narcotráfico mundial en este momento. He escrito aquí un trino, todavía está completándose, será un folleto por lo largo, sobre el desarrollo de estos 25 años en términos generales en los grandes debates que como congresista realicé en el Congreso de Colombia, donde muestro en los primeros, año 2000, hace 25 años, doctor Jaramillo, el lazo que hay entre el senador Bernie Moreno en los Estados Unidos y la política y la gobernanza narcotraficante y paramilitar que se impuso desde antes del año 2000 en Colombia. Y esto debe ser sabido por el pueblo de Ohio, debe ser traducido al inglés. Nuestros amigos y amigas, que llamamos anglosajones, que tenemos en los Estados Unidos, las organizaciones de negritudes, las organizaciones latinoamericanas, etcétera, las ONGs que han investigado más profundamente que yo mismo este problema de las drogas en Colombia y en América Latina, pues ojalá la traducción en inglés pueda llegar a los medios de comunicación de Ohio, a los medios de comunicación de Estados Unidos, a los pueblos diversos en su origen étnico de Ohio y de los Estados Unidos. Porque esos dos debates me costaron una amenaza de muerte que salió del fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, y me dirigida en comunicación radial al jefe del paramilitarismo colombiano y uno de los mayores narcotraficantes del mundo, el señor Carlos Castaño, comandante general, dijo él, de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, confeso por él mismo y sus comandantes regionales, ahora que el paramilitarismo ha hecho confesiones, se los llevaron extraditados a Estados Unidos en el gobierno de Uribe mismo, para evitar que hablaran, porque en Estados Unidos solo hablaron de narcotráfico, pero no de la ligazón con el poder político colombiano, que es lo que ha permitido en Colombia que haya un genocidio. 10 veces Gaza, he dicho. Ese primer día del genocidio colombiano comienza con el primer día del genocidio palestino, 9 de abril de 1948. Aquí la masacre en Bogotá del pueblo bogotano a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Allá la masacre de Deir Yassin, hecho por los papás políticos de Netanyahu contra el pueblo palestino en unos corregimientos, diríamos nosotros, cerca de Jerusalén. Paradoja de la historia, pero es el mismo día. Continúo. No llegamos nosotros, con nuestra falta de capacidad en el Congreso de Colombia, a tener los dueños de las cuentas del paraíso fiscal. Lo podía hacer el fiscal con autoridad judicial, pero el fiscal era Luis Camilo Osorio, que estaba al servicio del paramilitarismo en Colombia, como bien lo confiesan después los paramilitares más altos, que es cómplice de la entrega de sospechosos que había en los procesos de la Fiscalía
acusados civiles al señor director del DAS, señor Noguera, del gobierno de Uribe, y que salen todos asesinados por su colaboración con el paramilitarismo. Luis Camilo Osorio, ya subordinado al capital, al paramilitarismo, y entre el paramilitarismo el señor Ángel Gaitán Maecha, que está detrás del lavado de activos, del volteo de tierras de la Sabana de Bogotá, del que se han beneficiado muchísimos constructores, entre ellos el hermano, el senador Bernie Moreno, pues le pide a Carlos Castaño, por una información radial que después confiesan, que me maten, como tantos congresistas de Colombia han muerto. Yo lo que hice fue no correr del país, sino investigar por qué la Fiscalía tenía nexos con los paramilitares, y ahí comenzó una fase de mi vida que dediqué entre el año 2003 y el año 2010. Y cuando decidí salir ya del Congreso de la República, a lides que me llevaron a ser alcalde de Bogotá y presidente, dediqué a descubrir los nexos entre los senadores de Colombia, congresistas de Colombia y el paramilitarismo. Ya bajo el gobierno de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe estando en negociación con estas personas de paz, que fueron el mayor grupo narcotraficante, el mayor exportador de cocaína de Colombia a Estados Unidos. El mercado europeo todavía era pequeño en ese momento. De esa alianza surgió Ángel Gaitán Maecha, surgieron los lavados de tierra, lavados de activos a través del volteo de tierras, pero surgió un genocidio en Colombia, contra el cual me paré tal cual me he parado contra el genocidio en Palestina. 90.000 personas murieron en el periodo de gobernanza paramilitar que arranca desde el fin de la Constitución del 91, que no dejan aplicar, la Constitución no se pudo aplicar, hubo un gobierno de facto paramilitar de políticos ligados al narcotráfico que no permitieron la aplicación de la Constitución, hasta cuando yo mismo, ya como congresista al final de mis periodos en el 2010, durante toda esa etapa, pude destapar debate regional por regional, Córdoba, Sucre, Norte de Santander, universidades públicas, e iba hacia el de Bogotá, que es clave en este momento, porque nunca se descubrió, y el 35% de los senadores de la República fueron a la cárcel, a raíz en primer lugar de los debates, ninguno falló, no hubo un dato falso. Todos los congresistas confesaron después que efectivamente eran aliados del paramilitarismo, que habían ordenado asesinatos, descubrió la Corte Suprema, y el gran investigador dentro de la Corte Suprema fue miembro de este gobierno. El gran investigador dentro de la Corte Suprema que llevó a la cárcel al 35% de los senadores de la República, a partir de mis debates como congresista y con más pruebas, fue el ministro de Defensa que estuvo antes de usted, doctor Sánchez, ministro Sánchez, Iván Velázquez, que quisieron coger preso en Guatemala, perseguirlo, porque el mismo gobierno de Estados Unidos, en el entonces más decente que el actual, pidió, por su experiencia, que derivó de mi actitud en el Congreso, que descubriera los nexos entre la política y el narcotráfico en Guatemala. Ahora el gobierno actual no reconoce eso de este gobierno. Quizás la mayor ayuda a los Estados Unidos, a su sociedad, proviene de nosotros. Yo nunca he quemado una bandera de Estados Unidos, tampoco me gusta ponerme de rodillas ante los Estados Unidos. Pero la mayor ayuda de grupos de acción política de Colombia a la sociedad de los Estados Unidos, al descubrir los nexos del poder político colombiano y el paramilitarismo, provino de mí.
de mis grupos políticos. El Polo Democrático me dejó solo. Tuve que salirme. Pocos amigos me acompañaron, pero en muchas partes empezaron a aparecer ayudas al punto que cuando decidieron el asesinato contra mí, ocurrieron alguien diría milagros, quizás. No soy fundamentalista, ahora me acusan de ser de Hezbollah. El mismo senador Bernie Moreno está desesperado porque Trump choque con este gobierno, cuyo único efecto, usted lo sabe, ministro de Defensa, es que los mafiosos van a copar el mercado de la cocaína con más fuerza, porque nosotros somos los que los hemos detenido con más eficacia de todos los gobiernos del mundo y en toda la historia de Colombia. En toda la historia. El asesinato se impidió por, primero, el segundo al mando del bloque de Tolima, de la SAUC paramilitar, señor Bobadilla, apellido Bobadilla, se entregó, fue a mi oficina como congresista y me confesó que él me iba a matar. Y me confesó, ministro de Defensa, que su grupo, que había recibido 100 millones de pesos del entonces, para ese efecto, era a mí y a otro representante de la Cámara de la UP, que murió ahora de muerte natural. Ese grupo se entrenó por un coronel de apellido Suárez en Tolemaida. Fue lo último que supimos. Wilson Borja, lo iba a matar. Wilson Borja, él llegó, Bobadilla, primero a hablar con Wilson Borja, después me habló conmigo. Y el señor Bobadilla, al entregarse, dañó la operación. Pero tuvo la valentía de decirme primero y de avisarme. Me salvé. A raíz ya de todos esos hechos, la esposa, Kimberly, mi abogado de toda la vida, que es miembro del colectivo José Alvear, y que acabo de reconocer, sin que cómo mataron a todos esos abogados precisamente por ayudarnos a nosotros durante el gobierno de Uribe y antes. Y la Corte Internacional de Derechos Humanos pidió que el Estado colombiano pidiera perdón a ellos. Y eso fue lo que hice, creo que el viernes, no me acuerdo. Después de años y gobiernos que nunca cumplieron la orden de la Corte de Derechos. Mataron a Eduardo Umaña Mendoza, que yo admiraba mucho. Él era profesor del externado, creo que en la Nacional, Germán. Hijo de Eduardo Umaña Luna, muy brillante. Eduardo Umaña Luna, pariente incluso del padre sacerdote Camilo Torres Restrepo, que el encargado de negocios McNamara y el agente de la CIA que trajo. Cuando le mostré la sotana, que recién me habían entregado, un obrero que la guardó desde que murió, pensó que el presidente de Colombia era digno de cuidarla de ahí en adelante, está aquí en el primer piso. Se pusieron de pie, apenas saqué yo la sotana, acto que les agradezco. Pero Eduardo Umaña Luna, amigo del padre sacerdote, y creo que pariente, porque Restrepo Umaña era que se llamaba el padre Camilo Torres, que se volvió guerrillero por la injusticia social en Colombia y murió en armas, a pesar de no tener ninguna, y aún no se sabe dónde está enterrado, Patio Cemento Santander. Bueno, no me desvío la conversación. Eduardo Umaña Luna tuvo un hijo que siguió esa lucha, Eduardo Umaña Mendoza, y estuvo en este colectivo de abogados y lo asesinaron aquí en Bogotá, los paramilitares. Como asesinaron a nuestro mejor político a través del humor, ¿sí? Que el Garzón, amigo mío, también aquí en Bogotá, como asesinaron una pareja que salía en su casa, que eran miembros del CINE, investigadores de estos temas, como asesinaron al abogado Ovalle, porque había denunciado la masacre del Aro
y acusó al después presidente Álvaro Uribe Vélez de cometerlo, de ser cómplice directo de ese asesinato. En uno de mis debates sobre el paramilitarismo entre el 2003 y el del 2010, exactamente en el 2007, cogí la región de Antioquia y yo mismo la investigué. Provincia por provincia. Grupo paramilitar que eran las Convivir, que legalizó el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez. Y pues lo que encontré es que él por decreto público había nombrado responsables de las Convivires, 20.000 armas tuvo del Estado, entregadas por la Superintendencia de Seguridad del Gobierno Nacional. Les entregó 20.000 armas que nunca retornaron, ministro. ¿Dónde están? La superintendencia nunca dio razón de eso en mi debate. Pero en un porcentaje que encontré, un 38% de los miembros de las Convivir fueron, en la fecha de Ralito, los paramilitares. O sea, él legalizó el narcotráfico de Antioquia a través del paramilitarismo con nombre de Convivir. Y uno de las provincias, de las tantas, el sureste antioqueño, que cae hacia el Magdalena Medio, municipio de San Roque, hacienda propiedad de Álvaro Uribe Vélez y su familia, Guacharacas, es lo que tiene el problema judicial actual, porque esa hacienda era un cuartel de paramilitares del bloque Metro, se financiaba con el tubo de gasolina que pasa por la hacienda, robándosela. El que hacía esa operación era un amigo de Álvaro Uribe Vélez, le pusieron alias El Tubo por ello, ¿cómo era? Villamizar Uribe era, socio de un señor Santiago Gallón, que tenía la finca colindando y también era miembro de la Convivir, narcotraficante preso en los Estados Unidos, que por un asunto de celos mató en una discoteca al futbolista colombiano Andrés Escobar. No fue porque erró y cometió un foul, no, un autogol. Ese fue el cuento que echó la prensa. No, fue por un problema de amor. La novia de Santiago Gallón se enamoró del futbolista y Santiago Gallón salió de la discoteca y lo mató. Ese era el socio, miembro de la Convivir, el Cóndor, con el señor Villegas, que se fundó con centro en el entrenamiento de sus integrantes en la hacienda Guacharacas y del que era parte Monsalve. Ahora la justicia votó todo eso, la caneca, espero que la justicia lo recobre, porque ese debate lo hice yo, año 2007, y Iván Cepeda lo continuó como congresista, tenía la ayuda de uno de los asesores míos en la OTL que estuvo también conmigo y con él. Entonces podía continuar la investigación. Yo no llegué a Monsalve. Iván llegó a Monsalve. Y Monsalve, como paramilitar que fue, se declaró testigo de haber visto los paramilitares, de estar él mismo en la hacienda Guacharacas. Y ahí empezó cómo los abogados de Uribe intentaron voltear todos esos testimonios hasta que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, buscando un delincuente, en sus llamadas que interfirió por orden judicial legítima, encontró que hablaba ahí en el celular el señor Álvaro Uribe Vélez y estaba metido en el problema, creo que con su abogado, no sé, un soborno a testigos tratando de voltear las versiones de los testigos para salvarse de ese proceso. Ahora dicen que lo que hizo el magistrado de la Corte Suprema violó, porque la conversación del que esperaba fuera el delincuente, que ordenó por orden judicial, resultó ser la voz de Álvaro Uribe Vélez, y a esto lo llamó hoy intimidad. Sé que no me puedo meter en esas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen esas cosas.
Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto. Porque, y ahí sigue el debate, y me alargo, sé que me alargo, pero hay que contarlo porque después este será mi yo acuso, intentando Trump juzgarme. Este es mi yo acuso, que vamos a completar porque hay que recoger los libros, los datos, etcétera, para que se sepa por qué Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, para chocar contra nosotros. Pues eso no le nace a Trump. Trump no le gusta que yo haya denunciado su complicidad con el genocidio. Yo le aplaudí su último acto, porque trato de ser pues equilibrado en esto. El último acto tiene fallas, pero por lo menos los rehenes fueron intercambiados. Lo que sucedió es que el genocidio no paró, siguen tirando bombas. ¿Puede salir un proceso de paz de ahí? Sí, pero hasta ahora no. Y le da rabia que yo me oponga también a los misiles en el Caribe, si es que rompe todos los tratados internacionales. Y un misil sobre una lancha con gente desarmada, pues es un asesinato. Así lleven cocaína, ministro de Defensa. Así lleven cocaína, es un asesinato. Tampoco le gusta, y entonces Trump pues es víctima vulnerable de un señor como Bernie Moreno tratando de echarnos el agua sucia de todo. Entonces le va diciendo que soy narcotraficante. Aquí todos sabemos los debates que di, por eso los menciono. El debate del 2007 de Antioquia pues hizo que toda mi familia quede exiliada. Yo no sé a quién va a castigar Trump, si no es a mi hermano, de mi familia, porque toda tuvo que salir de ahí. Mi hermano no quiso salir. Mi papá ya tiene 90 años. Mi mamá es pensionada. De tantos años que pasó en el Canadá, la pensionaron allá, porque aquí no le hubieran dado pensión. Ya sabemos qué pasa con la ley pensional en Colombia. Pero en Canadá no es lo mismo. En Canadá tienen un modelo como el nuestro que proponemos para Colombia. Y mis hijos pues son chiquitos. Mi hija Antonella y mi hija Andrea mayor con hijos, me dio mis primeros nietos franceses, han sido amenazadas de muerte por el verdadero narcotráfico en Colombia, que no son los señores de las lanchas, no son los campesinos que siembran hoja de coca, sino que son y se origina en el mismo Ángel Gaitán Maecha, que aquí nombre. Y por eso quiero ligar la historia de los debates, porque yo mismo los había desligado en mi mente y los había olvidado. Pero ahora tengo que recordar el hilo conductor que me ha traído a este palacio y que me tiene al borde de ser juzgado como narcotraficante por el señor Trump y sus jueces, que creo que son independientes a él. El señor Ángel Gaitán Maecha era un esmeraldero, ligado a los esmeralderos de Boyacá, donde hay esmeraldas. Algunos de esos esmeralderos se volvieron narcotraficantes, siempre tuvieron armas, siempre se mataron entre ellos, guerras de las esmeraldas, antes de la cocaína en Colombia. Y Gaitán Maecha es uno de los que deriva al narcotráfico y es fundador del paramilitarismo. La primera reunión, sabemos, y hay nombres de otros, se hizo en una hacienda de Cajicá, donde yo viví muchos años. El señor Gaitán Maecha es el que se idea el tema del lavado, el volteo de tierras. Lo hacen en Chía. Chía está destruida con eso. Se extendió a Cajicá, a buena parte de la Sabana Norte. La autopista norte está congestionada. Es por eso, ministra Irene, de ahí sale el origen del problema de la autopista norte. Por eso no hay reserva Tomás Van der Hamen. Y por eso no hay agua en Bogotá. Es su última crisis, no vamos a meternos ya en ese problema, pero Ángel Gaitán Maecha muere en una lucha entre narcotraficantes y esmeralderos, pero ese primer paramilitarismo en el centro de Colombia, con Ángel Gaitán Maecha, tuvo una sociedad con el tercero del cartel de Pablo Escobar,
El segundo, que era también de Cundinamarca, pues murió bajo pues una acción. El tercero nunca fue perseguido, nunca. Como nunca ha sido perseguido por el Estado, toda su descendencia en lo que yo llamo el cartel de Bogotá, del que era parte Ángel Gaitán Maecha. Siempre este cartel de Bogotá ha tenido como aliados, pues no los políticos costeños que los pusieron todos presos, Benedetti, no los políticos del Valle del Cauca y del Cauca que fueron a parar a la cárcel, yo mismo los denuncié, sino los grandes políticos bogotanos que nunca han pagado un día de cárcel por este hecho. Es el verdadero poder de Colombia. Muy amigos de los Estados Unidos en sus relaciones. Uno de ellos le pidió, Francisco Santos, vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, le pidió al señor Mancuso, confesión de Mancuso, segundo de Carlos Castaño, que se creara el bloque capital de los paramilitares en Bogotá. Y se creó. El que pusieron al mando de ese bloque es el señor Arroyave, no me acuerdo el nombre, paramilitar, que controló con narcotraficante, compró la franquicia de los paramilitares, o sea, del nombre AUC, del Tolima, de los Llanos Orientales, y se pensaba de la ciudad de Bogotá. De ahí el bloque paramilitar. Los del Llano ya estaban ligados a los esmeralderos de Boyacá, Carranza, del nombre más famoso. Y él fue el que iba a traer con los 100 millones de pesos el bloque Tolima, y sucedió lo de Bobadilla. Arroyave salió en un helicóptero oficial de Santa Fe de Ralito, sur de Córdoba. Él ya había dicho a los funcionarios del gobierno que me iba a matar, sin embargo lo dejaron usar el helicóptero, gobierno de Álvaro Uribe, es que para desmovilizar el frente paramilitar de los Llanos, y el segundo al mando, el señor alias Cuchillo, lo asesinó por negocios de narcotráfico. Este tema es clave en la investigación porque el bloque capital no se acabó con la muerte del señor Arroyave. Siguió. Los paramilitares pues fueron extraditados a Estados Unidos, pero los políticos bogotanos que ya estaban ligados a este tema revivieron con narcos que salieron de las cárceles de los Estados Unidos, que confesaron ante la DEA y los jueces sus actividades, que algún trato hicieron en Estados Unidos, porque al venir todos volvieron al mismo negocio. Pero para volver al mismo negocio, todos volvieron por sus bienes. Y ya sabemos qué pasó con los bienes de los narcotraficantes en Colombia. Se perdieron en la fiscalía del señor Barbosa, que en mi opinión fue cooptado, y ahora explico cómo, o en la SAE fueron entregados a grupos políticos del señor presidente Duque. Ya no hablo de Uribe, sino de su descendiente y heredero, Iván Duque, que hasta ahora estamos encontrando nosotros. No todos, porque el señor Barbosa nunca nos pasó la lista. Y le he pedido a los paramilitares que nos entregue el listado de sus bienes que entregaron a la Fiscalía para comparar ya en varias ocasiones en haciendas, en edificios, en apartamentos lujosos. Encontramos amigos de Duque viviendo ahí, políticos, congresistas actuales, y encontramos a los viejos narcotraficantes que ya fueron juzgados en Estados Unidos con los bienes que ellos mismos se entregaron como parte de su historial judicial. Es una vagabundería, miles y miles de bienes. Por eso tenemos dificultad en hacer una reforma agraria. Y ahí, gobierno de Duque, pues toda nuestra campaña, porque ahora no solo nos acusan de que somos narcos, cuando fuimos los que destruimos, no todo el narcotráfico, pero sí un núcleo fundamental, el paramilitarismo.
que no fue Uribe, porque lo iba a poner de congresistas en el referendo. Y cuando los negoció, entonces apenas la Corte Constitucional ordenó que tenían que decir la verdad para recibir beneficios jurídicos, pues los extraditó, porque los paramilitares sí querían decir la verdad. Los extraditó porque él tiene miedo de la verdad de los paramilitares. Porque el bloque Metro se configuró a partir de las Convivir de Antioquia que él decretó, y porque su hermano estuvo ahí metido, y porque no solamente tuvieron una relación familiar, primos segundos de la familia Ochoa Vázquez, principales narcotraficantes de cocaína antes de Pablo Escobar, y se montó en el caballo del patriarca de esa familia, el señor Fabio Ochoa, sino que además se juntaron en negocios. Por eso el helicóptero del padre Alberto, asesinado, estaba en la hacienda Tranquilandia, el mayor laboratorio de cocaína del mundo, cerca de la selva, cerca de la frontera, porque no había hoja de coca en Colombia, sino traían pasta de coca del Perú y Bolivia, ahí la volvían cocaína y se la llevaban a Estados Unidos en avionetas. Pues ahí estuvo el helicóptero incautado porque dio la orden de allanamiento, que fue el ministro de Justicia, Rodrigo Bonilla, asesinado por los narcotraficantes. Él fue el que dijo en la revista Cromos: el helicóptero del padre de un político famoso llamado Álvaro Uribe Vélez fue encontrado en la hacienda Tranquilandia. Eso lo dije en mi debate. Me costó el exilio en mi familia, me buscaron para matarme. Y ese fue el segundo milagro. La señora Kimberly, que estaba al frente de la Fundación Kennedy en Washington, esposa del abogado que me salvó toda la vida de estos procesos, consiguió una cita con el senador demócrata Edward Kennedy. Fui a su oficina, hay foto de eso, la prensa lo ha publicado. Tuve ahí una relación, digamos, fuerte. Yo vi los perros llegar a la oficina, tenía un amor por los perros. Él me abrazó. El de origen irlandés me habló de la historia de su familia original, que siempre fueron luchadores por los intereses de la clase obrera de Estados Unidos. Y después de que nos despedimos, no lo pude volver a ver más. Hizo una carta de cerca de 40 congresistas, Senado y Cámara, dirigida al propio Álvaro Uribe Vélez. Quiero, señor encargado del despacho presidencial, que busque esa carta, porque esa carta salvó mi vida. Yo le debo mi vida a Bobadilla, que confesó que me iba a asesinar, y a el senador de los Estados Unidos, Edward Kennedy. A partir de ahí es que el señor Robledo, que me odia, hoy volvió a expresar sus odios, dice que soy de la CIA, imagínense, y la CIA buscando ponerme trampas. Eso es nuestra izquierda colombiana, que la dialéctica dice se vuelve su contrario, ¿no? Se vuelve su contrario. Entonces, el más antiimperialista de nosotros, que sí quería, ahí está la foto, mira, quiero que esta foto tiene que volverse famosa. No sé si la cámara la logre, porque van a decir que es mentiras. Bueno, este señor, Edward Kennedy, salvó mi vida en el momento de mis debates del paramilitarismo. Por eso yo no odio a Estados Unidos, como dicen. Yo sé las diferencias de política que hay en Estados Unidos, me muevo en ellas. Bueno, tengo que terminar mi cuento, si no, no vamos a los proyectos estratégicos. Aunque ya llegar a la medianoche no es extraño para nosotros aquí. Entonces, esta historia al final tiene con que después de los paramilitares hay un nuevo cartel en Bogotá. Ese cartel ya no es ni bogotano ni colombiano. Está configurado por políticos bogotanos y cundinamarqueses. Unos votan porque ya no es un cartel jerarquizado, sino una federación. Y votan, incluso por teléfono. Hay uno cundinamarqués ahí. Ahí votaron si me mataban o no.
Hay unos que dijeron que no, otros que sí. Se compraron un misil, yo criticando los misiles, se compraron un misil SAM-16 que buscaba disparar contra el avión presidencial. Le hemos hecho varias, yo creo que se les dañó, pero eso no hay que... Lo compraron en Venezuela. Por la debilidad del Estado venezolano hay misiles que venden corruptos. Y son los que ahora amenazan a mis hijos porque este cartel se ligó, y creo que Estados Unidos tiene que ver con eso. De alguna manera u otra ellos no exportan cocaína a Estados Unidos. La demanda por cocaína en Estados Unidos se ha detenido en el máximo hace años. Eso cambió el mapa, que también vamos a presentar aquí, satelital, que el informe de Naciones Unidas tiene, poniendo colores por los años en que el cultivo ha estado activo, tema que nunca le contaron a Trump y que es clave para mostrar la falsedad de su apreciación sobre la política antinarcóticos que no le llega a Trump, embajador. Ustedes al hablar con Bernie Moreno y sus amigos no han encontrado el camino para hablar con Trump. Y entonces ni mi propio embajador ni mi canciller, que ya no tiene visa, logran mostrarle estos datos, sino que solo oye las calumnias del senador Bernie Moreno, interesado en otro tipo de negocios, que solo le garantiza en Colombia y a su familia el señor Andrés Pastrana y el señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Duque. Por eso quiere sacarnos aquí rápido, para que los negocios de él y sus hermanos se puedan hacer en Colombia. Y Trump no se ha dado cuenta de ese engaño, de esa estafa, y nadie se lo cuenta, porque esto no lo oye él. Y en inglés, él no lee lo que es periódicos demócratas, él solo lee a sí mismo, o su esposo, o su espejo, disculpe, no voy a acusarlo de nada, no sé si a la esposa, pero bueno, o a este tipo de asesores, muchos son nazis de Miami ligados al narcotráfico. Y entre los colombianos al señor Bernie Moreno. Así que si el embajador no es capaz de construir un camino que llegue y le ponga otra visión a Trump, vamos a tener problemas cada vez más graves. Tarea que le dejo al embajador todavía. Pero volviendo a este tema, ¿qué pasa con este grupo que se alió con la mafia albanesa, la mafia italiana, la mafia árabe, la mafia francesa y controlan el pueblo de Marsella, el puerto de Marsella, mafias hispanas, mafia mexicana, mafia de los Estados Unidos, pero con el compromiso de no llevar cocaína a Estados Unidos, sino a Europa? ¿Qué pasa con ese cartel? No estaba en la inteligencia de la DIPOL, ministro de Defensa. Fue al presidente de Colombia el que le tocó denunciarlo por primera vez. Hay unos periodistas que ya tienen información y la sacan. Es una federación multinacional de las mafias, usando compra de armas, usando trata de mujeres, trata de niños, trata de órganos, usando lavado de activos, contrabando y usando drogas diferentes del mundo, no solo cocaína, cocaína es la de menos incidencia, casi, pero usando también la cocaína con sus socios latinoamericanos, entre los que se encuentra el narcotraficante Marcet, que mató al fiscal paraguayo Pecci en Cartagena y que tiene el control de la ruta Santa Cruz, las ciudades del Cono Sur, que se han convertido en un mercado de la cocaína similar al de Estados Unidos, por la riqueza que ya han alcanzado. Señor Marcet vende la cocaína allá y lava los dólares en Colombia, con dos instrumentos: los espectáculos con artistas de Medellín, que les paga todo lo que valen en un año, pero venden las boletas, es el mafioso, y vende solo una parte de las boletas del concierto, el resto del concierto lleno de gente gratuito.
pero en la contabilidad parece que les ha vendido y ahí lava la plata. En varios conciertos repetidos, una empresa de producción de Medellín, que es propiedad de Marcet, y de un ex oficial del Ejército de Colombia, ministro de Defensa. Y el otro mecanismo es las iglesias evangélicas, una que fue la única que hizo manifestación a favor de Álvaro Uribe, que tiene seccional en Paraguay y seccional en Colombia, y que parece transfiere recursos de Paraguay hacia Colombia antes del asesinato del fiscal Pecci y durante. El señor Marcet, narcotraficante uruguayo, es socio del señor Julio Lozano Piraquete, esmeraldero de Boyacá, sobrino de Gustavo Lozano, el tercer del cartel de Pablo Escobar. Vivía en Dubái. Las bombas lo espantaron allá, las mismas bombas que cayeron en Doha, en Qatar y en Irán. Lo sacaron de Dubái y ahora está por Europa. Esa sociedad conforma la Junta del Narcotráfico. Hay otros nombres. Le he pedido al señor director del DNI, publique el informe antes que nos maten, porque están los nombres. Hay señores de los equipos de fútbol metidos en eso, no los deportistas, congresistas. Hay una serie de personajes que deben ser investigados, es la orden que le di a la policía para investigar, pero que debe pasar es a la fiscalía, que está amedrantada. Vive la candidata Vicky diciendo que tengo fiscalía, que va, está apuntando contra mí. Está amedrantada porque querían echar a la fiscal, porque no querían que yo pusiera terna, porque el señor Barbosa y su equipo en la Fiscalía General de la Nación puso un fiscal a investigar a mi hijo, que es el mismo que tenía que investigar al señor Marcet y al señor Pedro Lozano Piraquete en el asesinato del fiscal Pecci. Con los mismos investigadores, el señor Forero, que hoy está preso por ligación con el narcotráfico. Y en los mismos equipos, y esto me dijeron que tenía que retractarme, pero solo me pidieron, era que no dijera que él estaba condenado, sino que está investigado. Estará investigado por años y le pasará lo de Uribe. Nunca condenan. Pero este grupo, donde está la señora Marta Mancera, que fue fiscal general de la Nación, una vez se fue Barbosa, y que Barbosa me dijo que siga ella como fiscal general de la Nación en el gobierno, un acuerdo, dijo así. Pues ahí mismo no lo entendí, pero después sí lo entendí. Es que liberaban a mi hijo si dejaba a la señora Mancera, pero la señora Mancera y el equipo de fiscales que la acompañan y señores, entre los cuales está alias Pacho Malo, agente del funcionario del CTI que dirigía el envío de decenas de toneladas de cocaína poniéndoselo a los barcos por fuera en el puerto de Buenaventura. La Junta del Narcotráfico ha logrado superar el obstáculo que este gobierno le puso para exportar cocaína a través del Pacífico, ha desplazado eso a Ecuador. Ahora Ecuador exporta más cocaína que Colombia en el Pacífico, ha vuelto a Ecuador un mar de sangre, ellos inventaron los sumergibles y esa violencia que ellos tienen en Ecuador, donde fue a parar alias el Mosco, que no entiendo por qué lo liberaron, si es el que está metido en el asesinato del senador Uribe, y todos estos bandidos que ahora dicen que son amigos míos, alias Fito, y metieron una frase en un proceso judicial contra un bandido de estos, la última, ¿qué tiene más que decir? Y nombraron a mi hermano, que nada tenía que ver del proceso. Están buscando lo que ya el presidente Trump ha anunciado. Qué coincidencia, pero eso viene de la Junta del Narcotráfico. Entonces, ¿va a ganar este gobierno o va a ganar la Junta del Narcotráfico? Ellos quieren matar a mis hijas, al jefe del narcotráfico, dicen. Trump,
Ellos saben que le hemos incautado de centenares de toneladas de cocaína. Este gobierno ha incautado 2.800 toneladas en lo que va. Que no hay cifra que ningún gobierno del mundo en términos de cocaína pueda decir ni mencionar, ni ahora ni antes. Y el señor Trump se atreve a decir que es un fracaso. Yo quiero que muestren el mapa, no sé si se pueda, Raúl, o si no aquí, otra vez como hicimos con la foto, que expuso en su informe las Naciones Unidas, del cual se basa Trump para decir que estamos inundados de cocaína, por un error inducido por un funcionario colombiano, director de drogas del Ministerio de Justicia, y por una ministra que no supo que esto iba a ocasionar un grave problema y dejó publicar, cuando yo ya lo había advertido, el informe. El error estadístico. Entonces no sé si tengamos, hermanos, el mapa digitalizado o lo saco yo aquí y lo mostramos en televisión, porque este lo iba a publicar hoy, lo voy a acabar de publicar, porque es clave para entender. Entonces este es el mapa. A ver si lo puedo ver ahí, más grande, a ver que no sé. Vamos a ponerlo así, ¿cierto? Para que se vea. Como ustedes ven, este es el mapa de todos los cultivos de hoja de Colombia. Esto mide 252.000 hectáreas, que no es Colombia, como afirman. Son unas áreas, a ver. ¿Así? ¿Pero así? Bueno, así. Bueno, vamos a ver si usted... Ahora se apagó, porque en público no puedo poner mis claves porque la CIA los coge. Por eso yo no hablo por teléfono, desde los tiempos de Álvaro Uribe, porque él me interfirió a mis teléfonos. Entonces vamos, aquí, ay, otra vez. Bueno, aquí, otra vez. Ah, bueno, está en pantalla, entonces mejor ya me quito. A ver, póngala. ¿Está ya transmitida? Bueno, en ese mapa, como ven, son todas las hectáreas de hoja de coca desde satélite. Esto es Naciones Unidas, no Colombia. Tiene tres colores, básicamente dos, que copan todo, que es el rojo y el verde. Y entonces, lo que no dijo Naciones Unidas, terrible. Primero, el error estadístico. Entonces, hizo muestras en el año 2023 de las zonas rojas, que las zonas rojas son, a ver, ¿qué dice aquí? No logro. ¿Cómo es? Zonas permanentes durante, ¿cuántos años? 10 años. O sea, aquí es donde hay una verdadera actividad narcotraficante sacando cocaína, que está ubicada en las zonas que el mercado de la demanda determina. Y el mercado, la demanda en el mercado, en los consumidores de Estados Unidos y de Europa, básicamente. Entonces, ¿por qué es fuerte en el litoral Nariño? Selva, la hoja de coca es selvática, la selva, sale directo a Australia, sale directo a California, sale directo a México y puede a Centroamérica y puede saltar de ahí a través de migrantes. La otra zona alta es el nordeste antioqueño ligado al sur de Córdoba, sale al Caribe por el Golfo de Urabá, por el Darién, con migrantes, y va a Estados Unidos, Islas del Caribe, Plan del Golfo. Aquí hay un acuerdo en ciernes, que yo anuncié a la opinión pública, y que es el Darién, compromiso de quitar toda la hoja de coca del Darién, si el ejército y el Estado funcionan en el Darién. Problema del Estado colombiano, que aquí habrá una reunión que hemos hecho en Catatumbo, que hemos hecho en Micay, porque ahora tenemos que hacer en los municipios del Darién para demostrar que es posible una salida pacífica en Colombia. Pueden engañarme, pero yo me amarro a la bandera de la paz, ahora sufro por eso. La orden del ministro de Defensa es copar militarmente los municipios del Darién. Y la orden, como jefe de esta administración, es que los ministerios llevan, señora del ICBF, no politiqueros,
sino los que van a cuidar de los niños en toda esa región. Y la señora ministra del Comercio, no sé si está aquí o su reemplazante, la posibilidad de que podamos hacer ahí plátano, comida. Eso es buena parte de selva. Y señora ministra de Transporte, aún el mediador de ese proceso, que es el emir de Qatar, al que quiero solicitarle que medie con el ELN, están interesados en el ferrocarril interoceánico, que ellos sí ven, a diferencia de Colombia, la importancia mundial de ese proyecto. Bien, y que sería salvación de esa zona. Sigue ahí el Catatumbo, famoso. Los magistrados nos impidieron hacer la carretera. No sé qué estaban pensando el señor Ibáñez y sus amigos ahí, porque la carretera es lo único que puede hacer que si sembramos alimentos ahí, que ya estamos sembrando, no sé cuántos, doctora Gloria, me toca decirle ahora doctora, Gloria, que es la encargada del programa de sustitución de cultivos, no sé cuántas hectáreas llevamos. En total tenemos 22.000 hectáreas. Ahora voy a hacer esta cifra para que vean qué mentira dijo Trump a través de Twitter y eso. Ese es el rojo y eso va hacia el Golfo de Maracaibo, que queda 1 hora, de ahí sale al mar y de ahí coge rumbo a Haití, destruye Haití o a Europa. Pero también se va por la serranía de Perijá colombiano, llega a la Sierra Nevada, coge rumbo al norte de La Guajira o a las Ensenadas y se va a Estados Unidos y Haití también. ¿Qué porcentaje se va por territorio colombiano y cuál por territorio venezolano? Todo parece indicar que se va más por territorio colombiano. De resto, está Putumayo al sur y está creciendo respecto a Nariño. La cocaína de Putumayo no va a Estados Unidos. Coge el río Putumayo, llega a San Antonio de Oca, que era colombiana, ahora es brasilera, desembocadura en el río Amazonas, y se va a río Amazonas a Europa, y África y Europa, o coge hacia el sur por otras rutas y va a las ciudades del cono sur que tienen hoy un mercado de cocaína similar a Estados Unidos. Luego, aquí el mapa cambió porque el mercado fundamental ya no es Estados Unidos, aunque se sostiene, porque la política antidrogas de Estados Unidos, vuelta mundial, fracasa. Lleva 50 años fracasado, lleva 1 millón de muertos en Latinoamérica, ya 27 en el Mar Caribe, y en Estados Unidos se va cambiando el consumo de cocaína por fentanilo, solo que el consumo de fentanilo es 30 veces más nocivo que el consumo de cocaína. Y eleva los muertos de 3.000, el cannabis no pudo ni un muerto y ahora es sustancia no peligrosa, declarada por Naciones Unidas, pero el gobierno de Estados Unidos federal no permite que se exporte cannabis colombiano, que hubiera podido ser una gran oportunidad para disminuir estas zonas rojas. Y ahora, al oponerse incluso al tema cocaína que mata a 3.000, está auspiciando que una mafia al interior de Estados Unidos que produce fentanilo, que es un producto industrial que nosotros no podemos producir, sea consumido dentro de Estados Unidos con un efecto que eleva en 30 veces los muertos que dejaba la cocaína. Hoy alcanza una cifra de 100.000 muertos año y muere la gente casi anestesiada. Pero miren lo que sucede con el verde. El verde es que hace 3 años no produce, está abandonado hace 3 años. ¿Cómo Naciones Unidas nos hace un desastre? ¿Cómo? Coger la productividad de las zonas rojas, que es altísima, porque está en plena producción, joven las matas, y aplicarla a las zonas verdes, que están abandonadas hace 3 años. Pues claro, les dio un potencial de cocaína muy superior al del último año de Duque.
en donde dice una revista, no lo he confirmado, que hicieron lo contrario. Cogieron fue las bajas productividades de la zona abandonada y se la aplicaron a las zonas de enclave. Usted les dio más abajo. Y entonces la comparación entre los 2 años es que nosotros disparamos la cocaína. Mentira. Porque esa zona abandonada es casi la tercera parte de toda la zona o más. Luego de los 250.000 hectáreas de hoja de coca, la tercera parte está abandonada. Y no lo dijo a Naciones Unidas. Y lo dice ahí en el mapa. Estas son palabras de Naciones Unidas. Quiero que vuelvan a donde se define el cuadrito, no sé qué pasó ahí. Y miran qué dice Naciones Unidas del color verde. Hay que achicarlo un poco. A la derecha abajo. No, lo agrandó, hay que achicarlo. Y ahí está, bueno, no dice, ahora me toca decir. Dice 3 años zona de abandono. Ahí está, ahí. ¿Qué dice el verde? Que no alcanzó a ver. Abandonado hace 3 años, señor Trump, le dijeron mentiras. El señor Bernie Moreno. Mentiras contra Colombia, no contra Petro. De un colombiano que simplemente espera que sus negocios se disparen si el gobierno de Petro se acaba. Tercera parte, está en el borde entre la selva amazónica y la Orinoquía, señora ministra del Medio Ambiente. Esto desde el primer año, si hubieran metido el dinero que politiqueros aquí distribuyeron en otras cosas, en sembrar la selva, no hubiera hecho equivocar a Trump. Y es que la política antinarcóticos nuestra y el cambio de la geografía de demanda del mundo ya dejó la tercera parte de los cultivos de hoja de coca abandonados, que son los que están en la selva. Y que el ministro de Justicia que se fue, pues debe lograr que se diga en el informe que sigue Naciones Unidas. Naciones Unidas ya en comunicado público aceptó su equivocación. No le contaron a Trump, que el mismo que hizo este informe, Naciones Unidas aceptó que se equivocó. E intenta dejar manchada la cara de Colombia, solo porque quiere seguir botando misiles en el Caribe y quiere invadir a Venezuela. ¿Cómo podría ser Venezuela el principal exportador de cocaína? A través de algo que llaman el cartel de las soles, y que abusando de su función los congresistas, porque el que dirige Relaciones Internacionales en Colombia, el presidente, trata de revivir cuando no existe. De ahí no sale cocaína a Venezuela, que no sea del Catatumbo a el Golfo de Maracaibo, una parte de lo que se produce en Catatumbo, y no puede salir más, porque las distancias entre el Verde y Venezuela, que están cercanas, son de cultivos de hoja de coca abandonados. Solo puede salir cocaína a Venezuela, a Apure, que es el límite con Arauca, donde sabemos que salen jets con cocaína, si se mandan en avión desde los aeropuertos de Bogotá. Señor Holman Morris, investigue. La CIA y la DEA nos entregan los mapas de las trazas de avión o avioneta desde Apure al otro lado de Arauca hacia afuera, siguiendo la frontera colombiana hacia afuera, pero no las trazas de aviones entre los aeropuertos de Bogotá y Arauca, la frontera con Venezuela. Y yo ya sé que están quitando cables en el aeropuerto El Dorado. Algunos dicen que para sostener la huelga próxima de controladores aéreos, que yo quiero hablar con ellos, el señor Raúl, con ellos quiero hablar, porque pues tienen razón en muchas de sus, pero otros para que no veamos los radares y los trazos de la avioneta. Entonces aquí hay un vacío, porque si es desde los aeropuertos El Dorado o Galán, qué triste el apellido Galán en estas travesías, y Guaymaral, que es controlado por la policía, ministro de Defensa, precisamente queda en la hacienda San Simón. Precisamente en la hacienda San Simón, hoy transformada en condominios, viven narcotraficantes. Solo se necesita pasar el Coronel la calle y ya está en la casa de un narcotraficante.
y de Guaymaral han salido avionetas cargadas de cocaína detenidas en San Andrés, usted sabe, de Guaymaral, controlado por policía antinarcóticos, tal la corrupción que hay en la policía, pero también en la fiscalía, pero también entre los jueces, pero también entre el Congreso, y los responsables de esos envíos son el cartel de Bogotá, o leámoslo bien para no macartizar Bogotá, la Junta del Narcotráfico, la que me quiere asesinar. Es la que puede llevar la cocaína de Valle del Cauca hasta Bogotá. Es el que puede llevar cocaína incluso del nordeste o de esta cercanía que hay en el Caquetá hasta Bogotá. Y es el que puede llevar de Bogotá hasta Venezuela. El cartel de los soles es el cartel de Bogotá. Señores parlamentarios del Congreso de la República de Colombia, que además de abusar de funciones, no saben ni jota de esto, o algunos lo quieren ocultar. Porque algunos del actual Congreso de Colombia votan en la Junta del Narcotráfico. Y les interesa que esto no se sepa. Y a Bernie le interesa que esto no se sepa, porque esto arranca con Gaitán Maecha y con la volteo de tierras de la sabana, de los cuales su hermano de Amarillo se ha beneficiado, y su familia con los gobiernos que hicieron eso a través del desfalco de los bancos, como el Banco del Pacífico. Después, uno de los que hizo el desfalco se convirtió en presidente del BID por varios años y fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Bueno, aquí ustedes ven la traición, digamos, que se ha hecho alrededor de no analizar este mapa. Podríamos hablar de otros temas, de la equivocación de Trump alrededor del mercado de cocaína, metiendo misiles donde no debe, o buscando una codicia petrolera, que creo que es lo que está detrás de esto, y lo ha afirmado, que no va a ser sino un fracaso, porque el petróleo en 20 años no va a valer nada. Y entonces va a invadir y matar un poco de gente. No es que defienda a Maduro, es que Colombia no puede ayudar a matar jóvenes venezolanos porque también tienen sangre colombiana. Punto. Sí, payos los colombianos que quieren una invasión en Venezuela, matando, claro, se entiende, por qué querían matar a Bolívar. Nunca entendieron el proyecto de la Gran Colombia, no se sienten latinoamericanos, su bandera no es la tricolor, su bandera es la de Estados Unidos si quieren vivir en Miami, punto. Y le obedecen a los políticos de Estados Unidos y no a la discusión democrática que el pueblo colombiano debe tener. Por eso el pueblo tiene que salir hoy otra vez a la calle. Y por eso el viernes los invito a las 4 a acompañarme, porque esto es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump, o atiende las razones, y señor embajador, lleve las razones, pero por donde toca, porque esa oportunidad de dialogar con argumentos siempre hay que mantenerla, o terminamos en una masacre del pueblo latinoamericano, que debemos como gobierno evitar. Somos el corazón del mundo, no es mentira, somos la potencia vital, y si esto se llena de sangre, el mundo y la humanidad se llenan de sangre, como ya hemos visto en Palestina. Así que el papel de Colombia es crucial en Colombia, en el Caribe, en Sudamérica y en la humanidad en el planeta. Yo no me estoy equivocando con hablar con el mundo, desde Colombia, porque lo que estoy demostrando es que Colombia es corazón del mundo, y la agresión sobre Colombia es una agresión sobre el corazón del mundo, y convoco al mundo a ayudarnos. Antes convocaba al mundo a ayudar a Palestina, ahora a nosotros, porque nos quieren atacar, y son mafiosos, y Trump les está creyendo. Dejo aquí porque ya me extendí demasiado y seguiremos hablando después.